¿Qué te parece si vemos y escuchamos la opinión del periodista independiente Luis Guillermo Hernández aquí en Sin Censura? Creo que todas las democracias, por lo menos las democracias occidentales, han tenido quizá uno de los años con mayores desafíos para sus estructuras, para sus mecanismos de respuesta y también para su control social y económico. Lo que hemos visto en los últimos 12 meses ha sido una brutal embestida contra todas las certezas que tenía por lo menos el mundo occidental. Y esas certezas se rompieron con un virus que no solo se descontroló en términos sanitarios, sino que también impactó, como no había impactado casi nada desde, me atrevo a decir, la Segunda Guerra Mundial, las economías y las dinámicas de gobierno de todas las naciones del hemisferio occidental. Es de ese tamaño lo que estamos viviendo en estos momentos. Es el desafío social, político, cultural, económico que estamos viviendo cada una de nosotras y cada uno de nosotros en estos momentos. Y me parece, en el caso mexicano, que la respuesta del gobierno, sin duda, ha sido una de las respuestas pues, más desafiantes, tomando en cuenta el estado en el que estaba la estructura sanitaria mexicana el año pasado, tomando en cuenta la circunstancia de desmantelamiento brutal, de desmantelamiento casi criminal de las estructuras públicas de salud, tomando en cuenta que México enfrentó el inicio de la pandemia con un déficit hospitalario, un déficit en términos de personal médico, de personal de asistencia sanitaria, de personal de salud en todos los niveles y en todos los estrados. Y me parece que eso tendría que obligarnos a tomar una distancia prudente, pero también una distancia justa de lo que ha ocurrido en estos 365 días que hemos vivido, porque sin lugar a dudas, hay dos puntos que me parece que es importante ponderar para ser justos en el análisis de esta realidad, Yasmín. Y uno de ellos es la política económica y la política social que tenía pensada implementar el gobierno en esta administración y que, aunque se ha malinterpretado de alguna manera, sobre todo se ha magnificado por los críticos del gobierno, pues efectivamente cayó como anillo al dedo en esta pandemia. La dinámica económica y social que se estaba redistribuyendo, estaba redirigiendo hacia desmantelar el Estado neoliberal y establecer un estado de bienestar. Se topó con esta pandemia y se orilló a sí misma la administración pública federal a acelerar esos cambios que ayudaran a contar con infraestructura sanitaria pública, por un lado, que era lo más urgente y lo más inmediato que tenía que hacer. Y por el otro también, a poner esos límites presupuestales, esos límites legales para la actuación y la intervención del Estado como principal rector de los asuntos sanitarios en el país, desplazando, por supuesto, de tajo, de un manotazo, llamémosle así, la lógica que prevaleció en México durante los últimos 30 años, que era pues privilegiar la intervención privada en los asuntos de salud. Me parece que cuando vemos ese escenario que nos plantea Carolina, pues tenemos que pensar en estas cosas, porque sin duda, cuando pase el tiempo, cuando esto sea un mal recuerdo y lo analicemos en el tono histórico que debe analizarse, seguramente vamos a identificar que algunas de esas decisiones de gobierno fueron sin duda pues muy afortunadas, porque era la única manera de enfrentar lo que estamos viviendo y que si lo comparamos con lo que están viviendo otras naciones, pues parece ser que fue de alguna manera oportuno y sobre todo positivo. Bien dice con su análisis Luis Guillermo Hernández, Yasmín, que las políticas ya se habían echado a andar
¿Y qué nos hubiera pasado si hubiéramos seguido gastando, solo como ejemplo, 10,000 millones de pesos en publicidad oficial? Esta austeridad republicana nos ayudó a enfrentar la pandemia o a estar enfrentando la pandemia sin endeudar al país, y le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Es un gran logro viendo lo que le ha pasado a otros gobiernos en otras partes del mundo. Sí, de hecho, esta frase de que nos viene como anillo al dedo, pues si bien pudiese sonar insensible en términos de la tragedia que vivimos mundialmente, bueno, pues obedece un poco a esta visión que ha tenido el presidente de la República, donde se vislumbraba que uno de los espacios donde había que haber una profunda reacomodo era en el sector salud, y se venía trabajando en ello. En efecto, como bien dice Luis Guillermo, lo único que hace el gobierno una vez que llega a nuestro país la pandemia por COVID, es acelerar este proceso. Pero bueno, hay que poner sobre el renglón que tenemos un presidente con una alta visión, una mira mucho más allá de la que estos opositores logran ver. Está a otro nivel definitivamente.